¿Recuerdas cuando andabas de novio? Le voy a dar un momento para que traten de recordar. Para muchos es mucho más tiempo que para otros, pero ¿cómo no le dolía gastar en su novia? Se convierte en esposa, todo cambia, ¿verdad? Pero digo, cuando estaban de novios, por el amor está dispuesto a gastar en cualquier cosa, porque la ama. No dije amaba, la ama. Porque la ama, está dispuesto a gastarse en todo, ¿verdad? Viajar horas para ir a verla, aunque fuera por 5 minutos. Y comprarle lo que ella quiera para que esté contenta. La ama. Es fácil demostrar su amor con dar, porque es un resultado del amor. Sí, por supuesto, como se ha dicho, se puede dar sin amar. Así que en sí solamente el dar no demuestra amor, pero cuando amas, un resultado natural es querer dar. Y con sacrificio. Y ahí te haces como que, ¿verdad? Ahí no tienes hambre ahorita, pero la realidad es que solamente tienes suficiente para un burrito y se lo compraste a ella. No pensaste que iba a comer tanto, pero estaba dispuesto a comprárselo de todas maneras, ¿verdad? Y dice, de acá no tenía hambre. Está rechinando las tripas, ¿verdad? Pero dice, llegó el momento que le preguntaron al Señor cuál es el primer mandamiento de todos, y Cristo les dice, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y se llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y luego nos dice en otra parte que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, todo lo que somos. Dice, y allí amar con todo nuestro corazón, pero dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Así que si vamos a amar a Dios correctamente, Él tiene que ser nuestro tesoro, y tenemos que estar dispuestos, porque lo amamos, a dar lo que Él nos pida, porque lo amamos. No es en realidad un sacrificio que nos duele, es un sacrificio que estamos dispuestos a dar por amor. Y pues la realidad es que se dice en las estadísticas de que el pueblo de Dios está dando menos ahora que lo que jamás ha dado. Y eso, que somos una sociedad más próspera que jamás la ciudad más próspera que jamás hemos sido. ¿Cómo es que tenemos más abundancia, pero somos menos dadivosos? Quizás no amamos como decimos que amamos. Hoy quiero hablar acerca del diezmo. Es un tema delicado, ¿verdad? Para muchos, pero la realidad es que la Biblia habla acerca del dar y no podemos evitar este tema. Y como acabamos de leer en Levítico 27:30, dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Dice, es de Dios, es cosa dedicada a Jehová. Este diezmo es de Dios, dice, este es mío. El diezmo le pertenece a Dios y no le pertenecía al pueblo, a la persona, a la gente. Era de Dios. Se aplicaba a todo lo que era de ellos, lo que cosechaban. No había unas cosas que no le pertenecía a Dios. Era santo para ser apartado y dado a Dios, no para ser usado para otra cosa. El diezmo se tenía que regresar, y digo regresar porque Dios les había dado la cosecha en primer lugar. Se tenía que regresar a Dios. Ahora, a veces usamos términos bíblicos para sonar un poquito más espirituales, ¿verdad? Y decimos, oh sí, yo diezmo mi parte. Porque muchas veces hemos llegado a concluir que el diezmar es equivalente a dar. Y decimos, pues, voy a diezmar $50, cuando tus ingresos demuestran que tú recibiste $2,000 ese mes.
Pero en tu mente dices, o a lo menos a tus amigos dices, estoy diezmando $50. No, eso no fue diezmo. Eso fue una donación. El diezmo entonces de $2,000 sería $200, no $50. Puedes donar 2%, 4% o 6%, pero no es diezmarlo entonces, mientras que sea menos de 10%. Dios, entendiendo el corazón del ser humano de querer siempre dar un poquito menos, ¿verdad? Siempre si nos dicen, mira, aquí está el límite, siempre queremos hacer un poquito menos, ¿verdad? Porque así es nuestra naturaleza. Y Dios, conociendo su gente, su pueblo, dijo, mira, tienes que dar, lo primero que vas a dar es el diezmo. Y tiene que ser 10%. Cualquier cosa menos de 10% es algo que me está robando a mí, porque me pertenece a mí. Yo te di la cosecha y tú me regresas 10%. Así es el asunto. Así es el pacto. Así es el arreglo. Cualquier cosa menos de eso es robarle a Dios. En Malaquías 3:8 al 10 dice esto: ¿robará el hombre a Dios? Hace la pregunta para hacer la persona pensar, ¿yo le robaré a Dios? No. Pero dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros, dice, diezmos. Y luego dice, y ofrendas. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Mira, si tú haces lo que yo te estoy diciendo que hagas, mira, pruébame a ver si no voy a responder. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, pruébame a ver si no es verdad lo que les estoy diciendo. Dice, tráeme todos los diezmos del alfolí, no parte de los diezmos, dice todos los diezmos. Si iba a ser un israelita obediente, no iba a preguntar si podía dar, a ver, Señor, pero ¿puedo darte 7%? O quizás, ¿puedo diezmar sobre el neto de los ingresos en lugar que los ingresos brutos? Como muchos de nosotros preguntamos, o ni preguntamos, nomás lo decimos y lo hacemos. Lo que Dios proveía, 10% le pertenecía a él. No lo que sobraba, sino de lo que comenzó. Y cualquier cosa menos es robarle a Dios. ¿Se ha visto como un ratero, ladrón? Somos pocos los que nos vemos así, pero dice la palabra de Dios que cuando le robamos los diezmos a Dios, somos precisamente eso. La palabra fuerte, pero es lo que está diciendo el Señor. Los diezmos eran importantes en el Antiguo Testamento. Acá en el pueblo de Israel, los diezmos se usaban para apoyar a los sacerdotes y los que trabajaban en el templo. En Números 18:21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El versículo 24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Dios les había dado terreno o propiedad o tierra a las diferentes tribus, pero a los que servían en el templo, ellos recibían los diezmos de todos los otros tribus, porque ellos no habían recibido tierra. Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dice, todo lo que tú produces y recibes y cosechas, dice, quiero que un 10% lo regreses a mí, para que vayas aprendiendo cómo temerme, cómo
conocerme, cómo depender de mí, cómo demostrarme, cómo adorarme y cómo demostrar que estás confiando que voy a producir más. En Deuteronomio 14:28 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dice que cada 3 años lo que se diezmaba, se apartaba para diezmar para ese tiempo, se le daba a los pobres, para ayudar a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Entonces los diezmos eran para diferentes propósitos, pero como Israel era no solamente una nación, era también una comunidad espiritual, algunos de estos fondos serían equivalentes a los impuestos que pagamos hoy en día. Ahora, la primera vez que vemos un diezmo que se da es en el libro de Génesis, mucho antes de que Moisés presenta la ley al pueblo de Israel. En Génesis 14, versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Lo que había sucedido es que Abraham había ayudado a rescatar a Lot, y donde lo habían secuestrado, y él fue a pelear y lo libró. Y ahora dice, aquí se encuentra, dice que él había tomado algunas cosas de donde había conquistado. Y versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Como que había algo, un entendimiento, como que Dios había instruido que, mira, cuando recibes bendición, se regresa a Dios el diezmo de lo que has recibido. No vemos ese momento de comunicación donde se dice esa información, pero podemos ver que es algo que bendice a Dios y que le agrada a Dios, y que Abraham respondió de esa manera en obediencia, porque le agradó al Señor. Pero supo hacerlo Abraham. Jacob prometió un diezmo al Señor en Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Era una respuesta natural de querer, o bueno, una respuesta donde en obediencia, porque al parecer Dios había instruido al hombre a dar el diezmo cuando era bendecido, cuando había en ese momento un encuentro con Dios. Y la manera de responder para demostrar esa adoración y agradecimiento era con dar su diezmo. No sabemos si otros diezmaron o si estos diezmaron en otras ocasiones. Es posible que desde Abel se diezmaba, porque vemos que ofrendaba sus primicias en Génesis 4 con la primera familia. Versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y vemos que no le agradó a Dios lo que Caín le presentó. Entonces, como que había instrucción acerca de las ofrendas que se deberían de presentar a Dios, cuál era lo correcto, cuál era lo incorrecto. Se dice que aún hay récord de que los egipcios, caldeos, asirios diezmaban a sus dioses. Así que no era algo raro. Pero vemos que la Biblia habla también de primicias. Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, Dios quiere, sí, el diezmo, pero quiere de lo mejor, de las primicias. Dice, honra a Jehová con tus bienes, que le honra a Jehová cuando le damos, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias, no lo que sobra. No dice que irá, ya cuando, si es que te pagan cada quincena, ya terminar la segunda semana, dices, y a ver si tengo suficiente para diezmar. No sería tus primicias.
No estás honrando a Jehová con tus bienes en ese caso. La ofrenda de las primicias incluía las primeras cosechas frutales. En Levítico 19:23 dice: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. Dios quería todo, Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino, que eran las uvas y su jugo, y de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Quería lo mejor de todo. El dar las primicias declaraba: damos de nuestras primicias y de lo mejor a ti, Señor, porque reconocemos que todas las cosas buenas vienen de ti. Era una declaración con dar las primicias. Entonces eso quiere decir, ¿qué le estamos diciendo cuando damos las obras? A ti te va lo que tú me has dado, no lo mejor, no lo bueno. Nuestro hecho está declarando una gran declaración. El diezmo representaba la cantidad de la ofrenda, pero las primicias representaban la naturaleza de la ofrenda, de que tenía que ser lo mejor de lo que tenemos. Por eso comenzamos la semana en la casa del Señor, orando, adorando al Señor. Nuestro mejor, las primicias de nuestra semana. En Israel, productos palpables eran las cosas naturales para diezmar. El mismo principio que se aplica al dinero. El primer 10% de la provisión de Dios se le regresaba a Dios. Dios era reconocido como el proveedor de la cosecha. La ofrenda de las primicias le recordaba a la gente que Dios era el dueño. Dios era reconocido como la fuente de toda vida y bendición. Era una enseñanza a los niños, a la próxima generación, de que nuestra fe y confianza está en Dios, y por eso lo estamos regresando a Él, lo que le pertenece a Él. Y los niños miraban la fe de los padres, de que iban a manejar 90%, y estaban confiando que iba a ser suficiente con Dios que 100% sin Dios. Y la próxima generación iba a estar aprendiendo y aprendiendo para que un día sigan ese mismo ejemplo y le enseñen a sus propios hijos. Pero había algunos sacerdotes que querían lo mejor para ellos. En 1 Samuel 2:12, estos eran los hijos del mero sacerdote, sumo sacerdote, de Elí. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El papá de ellos dedicaba toda su vida a trabajar en el templo, y los hijos no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, como un tenedor de 3 dientes, dice, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, dice, que le den lo primero a Dios, lo mejor a Dios, después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice, porque ellos querían lo mejor, no se lo querían dar al Señor. Dice que era el pecado muy grave delante de los ojos de Jehová. Y lo que sucede en el capítulo 4 es que Dios los manda a matar, mueren,
porque querían lo mejor para ellos y no para Dios. Dios recibe lo mejor y lo primero. En cuanto es cosechado o recibido, se da al Señor. No se debe de almacenar, esconder o distribuir de otra manera. Los que guardaban lo mejor y le daban a Dios las obras, recibían el juicio de Dios y la traían sobre el pueblo de Israel. El juicio. Que Dios se da cuenta y está observando y está viendo qué le estamos dando a Él, las obras o lo mejor. El regresarle a Dios lo que era de Él era un termómetro de la fe. Cuando Israel deslizaba, pónganse a pensar en esto, cuando Israel deslizaba espiritualmente, dejaban de dar como debían. Cuando dejaban de dar como debían, deslizaban espiritualmente. Cuando Israel deslizaba espiritualmente, dejaban de dar como debían. Cuando dejaban de dar como debían, deslizaban espiritualmente. ¿Cómo está tu dar? ¿Qué dice de tu fe y tu vida espiritual? Los mismos principios se aplican hoy. Cuando estamos bien, queremos dar porque lo amamos y nuestro amor más bien está bien con Él. Nuestra relación está bien con Él. Y recordamos nuestro primer amor. Si te encantaba poder dar con sacrificio a tu novia, pero no te encanta dar con sacrificio a tu esposa, ¿qué dice de la condición de tu amor matrimonial? ¿Cómo se encuentra? Porque ya no es un gozo amar. ¿Por qué te duele dar al Señor? No, pastor, no se lo estoy dando a Dios, te lo estoy dando a ti. No. En cuanto sale de tu mano y tú se lo estás entregando al Señor, Dios ve que tú se lo entregaste a Él y tú recibes la bendición. Ya si alguien quiere hacer algo allá, los sacerdotes tuvieron que dar cuentas. Pero los hombres que se lo dieron a Él, ellos hasta están tratando de decir: hey, esto no, se lo doy a Dios. Dios no reprende al que lo entregó, reprende al que lo recibió y lo mal usó. Pero aparte del diezmo y las primicias, había ofrendas voluntarias. El diezmo era reconocido como de Dios. El diezmo no era opcional. Lo primero que recibías tenía que ser de Dios. Por eso que cuando aún vemos que el pueblo de Dios conquista a Jericó, que era el primer pueblo que conquistó en la tierra prometida, todo lo que es el botín que habían encontrado se tenía que entregar a Dios. Y dijo: no se queden con nada de esto. Pero hubo uno que escondió el botín. Quiso quedarse con las primicias. Y él murió. Entonces, lo primero es el diezmo. Y eso es de Dios, no es opcional. Igual como los impuestos no lo son hoy en día tampoco, no son opcional. No, usted no puede escoger, cuando usted va a comprar algo en la tienda, dice: no quiero pagar los impuestos ahora. Mañana quizás, pero ahora no. Le van a cobrar el 9% porque no hay opción. Te guste o no te guste, 9%. Un israelita pagaba el diezmo y las primicias por obediencia, si quería o no. Era algo que Dios ya le había dicho: esto se hace. Pero había también ofrendas voluntarias. En Levítico 22:18 dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Dice: mira, si me vas a dar, que venga de tu corazón, que se haga correctamente, que lo hagas bien. Pero dice: esto es porque tú decidiste hacerlo, no porque estás haciéndolo porque yo te lo estoy exigiendo como diezmo. Éxodo 35:29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra
que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Cuando era el tiempo de construir el tabernáculo, dijo: mira, necesitamos esto. Dice, el que tuvo corazón voluntario para traer toda la obra, dice, lo trajo, pero era voluntario a Dios. Entonces, había el diezmo y tenía que ser las primicias, y luego había ofrendas voluntarias. Estas eran contribuciones voluntarias más allá del diezmo o de las primicias. Esto constituía el verdadero dar, porque el diezmo era una deuda pagada a Dios, no un regalo, no una dádiva, no era algo que venía del corazón de ellos necesariamente. Se dice que cuando era el tiempo de construir el templo, se le pidió al pueblo proveer ofrendas voluntarias. En Esdras 1:6 dice: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hay necesidad, se quiere construir el templo, yo doy voluntariamente. Es algo que yo quiero hacer. Esto no es diezmo, esto es más allá de mi diezmo, porque Dios cobra el diezmo. Dios dice: no, mira, cuando tú recibes bendición, mira, el diezmo es mío, eso es mío. Ahora, ofrenda voluntaria, tú quieres darlo por amor. Éxodo 36, versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, todo lo que se necesitaba para el tabernáculo. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Dice: ya no traigan más. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Dice: ya no den tanto, hombre, están demostrando tanto amor aquí, hay en abundancia, ya no sabemos qué hacer con lo que están trayendo. Estaban demostrando un gran amor para la obra de Dios. Ahora, el énfasis no necesariamente es la cantidad de la ofrenda ni la razón de ella, sino la disposición y voluntad de cada corazón. No era un diezmo sin un dar más allá de ella. No era un diezmo, era un dar más allá del diezmo. Era de que querían dar porque amaban. No era exigido por Dios, sino que era voluntario. Pero muchas veces pensamos que el dar voluntariamente comenzó en el Nuevo Testamento. Pero aquí vemos que desde el Antiguo Testamento se podía ver las ofrendas voluntarias. El diezmo era mandado a hacer, aunque Dios quería que se hiciera con alegría. Mira, Dios dijo: el diezmo es mío, pero quiero que entiendas que el diezmo es mío, pero quiero que cuando lo hagas, que lo hagas con un corazón alegre. ¿A quién le gusta que su hijo obedezca de mala gana y con mala cara? A nadie, ¿verdad? Mira, ve, limpia tu cuarto y ya está. No, mira, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, y camina bien, enderezate y sonríe. Y dime gracias a lo menos, ¿verdad? Cuando termines. Pero no queremos que esté quejando ahí mala gana, porque cuando se hace con mala gana, en realidad, aunque se haga terminado el trabajo, no te agrada. ¿Por qué? Porque en realidad vemos que está resistiendo y que no entiendes que lo que estoy haciendo es para tu bien, para ayudarte a madurar y crecer, y que vayas aprendiendo, ¿verdad? A madurez, y que vayas aprendiendo a trabajar, y que vayas aprendiendo sumisión, y que vayas aprendiendo, ¿verdad?, a hacer las cosas bien. Entonces quieres que tu hijo lo haga con buen corazón. Así que Dios, aunque Dios lo estaba exigiendo el diezmo, quería que se hiciera con un corazón alegre. No era algo que se tenía que determinar si era la voluntad de Dios o no. No se tenía que orar, a ver, ¿tengo que diezmar? ¿Debo diezmar? No, Dios ya lo había dicho en su palabra que era algo que se tenía que hacer. Pero la ofrenda voluntaria era diferente. Esta ofrenda era una respuesta del corazón con alegría por la gracia de Dios, que estaba respondiendo el corazón a Dios porque tenía alegría y gozo, y estaba respondiendo con la gracia, por la gracia de Dios.
Lo que vemos en Éxodo 36 son los resultados de cuando un pueblo busca el placer de Dios con dar con generosidad. La cantidad que se colectó era tremenda y más que lo que se necesitaba. Aún después que se había suplido la necesidad, la gente seguía dando de gozo, con gozo. Que reconocían que ellos recibían bendición con dar. No era solamente para el beneficio del templo, sino que cada vez que daban, más gozo recibían ellos, más alegría. Les estaba gustando. Y miraba quizás el gozo de otros que regresaban y decían: yo quiero lo que ellos tienen, a ver, vamos a dar nosotros. ¡Wow! Esto sí da bendición. Y ellos regresaban y otros miraban a esto y decían: wow, yo quiero hacer lo que ellos. Y era contagioso el gozo, porque se miraba en el rostro de cada uno. Y que era de bendición dar. No era algo exigido, sino algo de corazón. Es como que si un niño le está diciendo a papi: papi, por favor, puedo dar, quiero dar, por favor, dame la oportunidad de dar. Y hay adultos que dicen: ay, yo tengo que dar. Y el niño dice: yo quiero dar. Dice el Señor que es el corazón que quiere ver en nosotros, que le toca dar. Si los creyentes del Antiguo Testamento solo comenzaron con el diezmo, pero no se detuvieron allí, ¿por qué nosotros como cristianos nos detenemos allí? Ellos no terminaron con el diezmo, ahí comenzaron. ¿Y por qué queremos nosotros terminar en el diezmo? Cuando los primeros cristianos adoraron a Dios con dar, con gozo, si usted lee en Hechos capítulo 2, dice que comenzaron a suplir la necesidad de uno y el otro, y que dieron, la verdad, con sacrificio, daban lo que ellos tenían. Y porque el Espíritu Santo estaba morando en ellos, estaban bajo el control del Espíritu Santo, al grado que la gente pensaba que estaban borrachos. ¿Cuándo fue la última vez que usted era tan dadivoso que la gente pensaba: ese está borracho? Mi papá era bien dadivoso cuando estaba bajo la influencia, y todos lo sabíamos, ¿verdad? Llegaba viernes y todos nos acercábamos: papi, me das $1. ¿Qué dólar? Me daba 5. Nos traía paletas, eso es algo que corríamos a esperar cuando llegaba, ¿verdad?, con su caja de lonche. Papi, ¿traíste algo? Y traía una paleta y acá. Unas horas después nos daba un poquito más, $5, $10, ¿verdad? Porque ir ahí, guárdalo para después. Y dice, porque cuando estos estaban bajo el control de algo ajeno, que era el Espíritu Santo, que eran más dadivosos. Se podrá decir lo mismo de nosotros. Ahora, no tuvieron que ser guiados a preguntar: ¿debo dar mis primicias, Señor? Ellos sabían que era lo que honraba a Dios, pero sabían que después de dar el diezmo y las primicias, que se daba voluntariamente. No era antes, era después. El diezmo nunca era el límite para el dar, solo el principio. Era donde comenzaba. Después de eso, los hijos de Dios daban más, a veces mucho más, conforme se presentaban las necesidades y las oportunidades. El diezmo era una demostración de obediencia. Las ofrendas voluntarias eran una demostración de amor, gozo y adoración, al grado que tenían que ser restringidos para no seguir dando. Entonces, el diezmo era de muestra de obediencia. El dar voluntariamente era de muestra de amor, gozo y adoración. Cuando David ahora está preparando para construir el templo, en 1 Crónicas 29:14 dice: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, versículo 17, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente.
Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Dice que nunca se disipe este tipo de corazón, este espíritu, que seamos dadivosos para siempre. Y él podía ver el nivel de espiritualidad por cómo estaban dando, conforme a su disposición a dar. Y dar con generosidad. ¿Y qué se dice cuando somos tacaños con Dios entonces? Yo no voy a dar. Yo no quiero. ¿Quieren que dé más? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es como por ejemplo esto. Digamos que un señor tiene un amigo y el amigo le dice: mira, acabamos de llegar aquí a esta ciudad y pues mi hija ya está grande y pues no tiene muchos conocidos y pues le gustaría conocer un poquito más aquí de la ciudad. ¿Tienes unas ideas? Y el papá pues piensa en su hijo. Mi hijo ya también es grande y también pues no, como que no se está prendiendo el foco. Le dice a su hijo: mira, amigo, mira, me haces un favor, puedes invitar a la hija de mi amigo a comer. No, para que ella conozca a alguien nuevo y conozca un poquito de la ciudad. Papá, ya sabes lo que sucedió la última vez. Hasta la fecha no nos caemos bien. Cada vez que me quieres citar con alguien, nunca sale. Ándale, nomás esta vez. Ay, papá, ok, te voy a invitar. Se van a comer porque fue obediente. Pero ahí comiendo se da cuenta que hay mucho en común con ella y que le agrada. Y platican y como que se pasan las horas y ni se dan cuenta. Y bueno, regresa y le dice: papá, gracias por obedecerme. Gracias, yo sé que tú hiciste por mí. Pero por obedecer se dio cuenta que se está enamorando. Pero si nunca hubiera obedecido, nunca se hubiera enamorado. Que por obedecer ahora fue a conocer la muchacha y ahora por obedecer está conociendo a esta muchacha y se está enamorando y ahora la quiere invitar otra vez y otra vez y otra vez. Y lo que es el diezmo es que solamente es lo que Dios nos invita a decir: mira, te estoy exigiendo, mira, haz esto. Y cuando lo haces de buen corazón, con amor al Señor, dices: esto me gusta. Y ahora yo quiero dar a misiones. Yo quiero ayudar aquí a la propiedad. Y yo quiero dar por amor. Y no te están exigiendo a dar, sino por amor lo haces. Todavía estás en tu noviazgo con la esposa que es Cristo, porque estás enamorado con Él y dices: lo que tú me pidas. No es que te duele, no es que te quejas, no es que estás murmurando, sino lo haces por amor. Sí, comenzó porque Dios me está exigiendo diezmar. Ahí comenzó, fue la introducción. Pero ahora por ser introducido dices: a esto me está gustando y quiero dar más. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno conmigo y Él me ha bendecido. Él me dio un trabajo, me ha aumentado el sueldo y ahora yo quiero dar más a Él porque Él me ha dado más a mí. Yo quiero ayudar a misiones. Incluso no solamente quiero ayudar a misiones, quiero ayudar a este misionero específicamente con poquito más y con poquito más. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Los israelitas diezmaron porque Dios les dijo que diezmaran, pero dieron ofrendas voluntarias porque querían. Ahora, el valor del diezmo. Deuteronomio 14:23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Era para entrenar al pueblo a poner a Dios primero en sus vidas, porque el dar el 10% representa el otro 90%. El diezmar simboliza el dar de la vida entera de uno a Dios. El diezmo da perspectiva. Nos recuerda que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Es un recordatorio. Cada vez que tú estás dando, cada vez que tú das tu diezmo, estás recordando: esto vino de Dios. Es un recordatorio. Y si vamos a recordar a Dios hoy y acordarnos de nuestro Creador hoy, tenemos que comenzar a dar, más bien recordarnos de Él cuando estamos dando y decir: esto es de Dios.
no es mío. Esto es de Él. Él determina cómo se gasta esto. Él me da una perspectiva. El diezmo requiere calcular. Tienes que calcular cuánto es un 10%. Y a estar calculando comienzas a ver, wow, Dios ha sido bueno. Este es el diezmo. Wow. Me toca dar. Y me toca dar más. Pero muchos dicen, pero eso nomás es el Antiguo Testamento. Entonces eso no se aplica a nosotros. Eso ya pasó con la ley. Eso ya pasó con la muerte de Cristo. Ahora damos por gracia. Y eso suena muy espiritual, ¿no? Damos por gracia. Y pues sí, es cierto, es espiritual dar por gracia. Con gracia, por la gracia de Dios. Pero si usted comienza a ver cuando Dios nos da ejemplos del dar en el Nuevo Testamento, siempre van más allá del diezmo. Nunca es menos. Y muchas veces decimos, sí, pero es que ahora en el Nuevo Testamento debemos dar por gracia. Y lo que muchas veces significa ese dicho, esa frase, es que no es que queremos dar más en el poder del Espíritu, es que queremos dar menos y justificarlo en el nombre del Espíritu. Oh, es por gracia. Lo que quiere decir es que yo soy tacaño y quiero ser codo con Dios también. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, amigo, ¿de veras quieres dar por gracia? Gloria a Dios. Pero déjeme decirte, no va a ser menos que el diezmo. Nunca se ven ejemplos de menos del diezmo. Pero es que es ley, pastor. Pero entonces, porque también se aplicó durante la época o durante el tiempo de la ley, no podemos, entonces todo lo que era ley ya no se debe practicar para nada. Entonces, no cometerás adulterio, eso era ley. Oh, entonces ahora ya se puede entonces. ¿Pero qué pasó con la ley? No matarás, ahora sí se permite porque eso fue ley. Ahora puedes matar. El Nuevo Testamento sí es superior al Antiguo Testamento porque Cristo, ¿verdad? Él realizó la ley. Pero sigue habiendo valor de ciertos aspectos del antiguo pacto. El ejemplo de dar las primicias a Dios y voluntariamente es uno de esos aspectos. En Mateo 23 está hablando Cristo a los escribas y fariseos. Y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Dice, y Cristo él conocía la ley judía, él conocía la religión judía. E incluso, por supuesto, porque él cumplió con la ley, él diezmaba también. Y dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Dice, eso es bueno, no hay nada mal con eso. Pero dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Dice, sigan haciendo lo que están haciendo, diezmar, sin dejar hacer aquello. No nomás la ley es importante, sino el espíritu atrás de la ley, del por qué y qué hacemos, con qué actitud se hace. No solamente que se irá, yo estoy cumpliendo, no, con qué actitud se está haciendo. Pero es que, pastor, el diezmo es igual al día del reposo. Eso fue, ya pasó. Y es cierto que el cristiano es obligado a guardar el día de reposo con todas sus reglas que tenía, ¿verdad? De que hasta le añadieron más los judíos a decir que solo se podían caminar cierta distancia en el día de reposo, si no ya no está reposando. Y pues en Colosenses 2:16 habla de que Cristo ya hizo, ¿verdad? Él cumplió con el día de reposo. Él es el reposo, Él es nuestro reposo, que podemos descansar en Él, porque ya no tenemos que trabajar, no podemos ganarnos la salvación con nuestras buenas obras. Él ya hizo todo lo necesario y podemos descansar en Él. Él es nuestro reposo. Pero aunque Cristo fue nuestro reposo, no
no se deshizo del día, de lo importante que es un día de descansar y un día dedicado a adorar a Dios. Es un principio que nunca se abolió, solo que la iglesia comenzó a observar el primer día como el día del Señor y se reunían ese día para adorar. Ya no era el séptimo día, sino que el primer día. Pero Dios todavía dijo, más bien Dios todavía nos hace entender que necesitamos un día de reposo. Que el primer día nos reunimos y se comenzó a ver en el libro de Hechos, y luego después de eso que la iglesia se reunía el primer día de la semana para adorar a Dios. Era para dar las primicias, porque Él resucitó el primer día y Él es las primicias, dice, de todos los demás. Cristo cumplió con el Antiguo Testamento, pero no dijo que era irrelevante. Las reglas decían cómo amar al prójimo, pero el principio de amar sigue igual. No las reglas, aunque podemos aprender de esas reglas, pero no se aplican las reglas igual. Es cierto que los sacrificios ya no se dan, los sacrificios de animales, pero los sacrificios espirituales sí se dan. Los sacrificios, dice que el sacrificio, el cantar al Señor, la adoración es un sacrificio. Dice que el dar a nuestro Señor es un sacrificio. Estas cosas son sacrificios que son cuando nos presentamos al Señor. Dice que somos sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que son sacrificios, nomás son de otra forma. Ahora es espiritual. Nunca encontramos que el diezmo es prohibido. Aunque sí vemos que el día de reposo y las ofrendas son prohibidos a como se hacían antes. Unos pueden decir, pero en el Nuevo Testamento se habla de ofrendas de gracia y voluntarias. Sí, pero también se habla de eso en el Antiguo Testamento. El dar voluntariamente no es algo nuevo. Hoy en día se dice, ¿verdad? Es que las ofrendas voluntarias, ¿verdad? Eso del Nuevo Testamento. No, también se miraban en el Antiguo Testamento, pero siempre trabajaban juntas con el diezmo. No era independiente uno del otro, trabajaban juntos. Pueden coexistir, es lo que quiere hacer entender el Señor. No es o das voluntaria o das diezmo. Dijo en el Antiguo Testamento coexistían, porque este era el principio, era la base. Nunca bajaba más que el 10%. Desde el principio se mira que el diezmo era instituido aún antes de que llegara Moisés. Cuando vemos a Abraham, era lo principio, la base. Ahí se comenzaba. En Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos daban con gracia, pero ¿qué es lo que daban? Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Ellos daban con gracia. ¿Cómo das tú con gracia? Se puede escribir que das igual. Vemos que el dar por gracia no quiere decir dar menos que los creyentes del Antiguo Testamento. Al contrario, quiere decir que podían dar más. Hermanos, es que cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo, mira, siempre es mejor el Nuevo Testamento. Siempre se hace más allá de lo que se pudo hacer en el Antiguo Testamento. En Mateo 5:21 dice esto. Cristo dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dice, es mejor, es superior. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Dice, este nomás iba a ser culpable de matar. Este va a ser culpable de matar si hace más cosas. Porque ahora mora en ti el Espíritu Santo acá y allá no lo tenías. Así que voy a esperar más de ti acá.
Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La expectativa ha subido, no se ha hecho más baja. No dijo, voy a esperar menos de ti ahora. No dijo, espero más. Dice, esta va a cometer adulterio si es algo físico, pero tú acá, dice, si solamente comienzas a codiciar a la mujer en tu corazón. Ha subido la expectativa, no la ha bajado. El divorcio, Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¡Bam! Sube la expectativa aún más. La gracia nos permite y nos equipa para hacer más allá que lo que exigía la ley. Dice, allá estos pobres no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Así que si ellos podían diezmar y dar ofrendas voluntarias, ¿cuánto más espero de ustedes? No debe y no puede bajar menos que el 10%. Por eso que dijo Cristo, mira, no dejes de hacer esto. Pero espero más de ti, de la fe, la justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque las expectativas han subido, porque tienes Espíritu Santo morando en ti. Espero más de ti. Si ellos podían dar al grado de que la gente decía, ya no den más, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros, a conocer a Cristo como Salvador. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, vivimos en una sociedad más próspera económicamente que los israelitas, pero damos un porcentaje de lo que daban ellos, que eran más pobres que nosotros. Debemos de evaluar de nuevo nuestro concepto del dar por gracia. Tenemos más nosotros. ¿Por qué no damos más? En Gálatas 3:24 dice de que la razón que Dios expuso la ley, dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro maestro, alguien que venía a instruir a un niño mientras que iba creciendo, lo llevaba a la escuela cuando era necesario. Pero dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para llevarnos a Cristo, que para hacernos ver, yo no puedo cumplir con esto, yo necesito un Salvador, yo no puedo cumplir con los 10 mandamientos, yo necesito que alguien me ayude, yo necesito el Salvador. Dice, esto los llevó a Cristo. Dice, de la misma manera podemos decir más bien que el diezmo nos debe llevar al dar con gracia. De que yo necesito el Espíritu Santo para poder dar aún más. Y quizás dice, pero yo estoy bien, no necesito el diezmo que me instruya, gracias. Yo voy a dar aún así. La realidad es que las estadísticas dicen que tú no vas a dar si no diezmas. Los que son más dadivosos son los que diezman primero. Así es. ¿Por qué? Porque has aprendido. Pero lo que sí hemos aprendido es a no dar, y nuestros hijos no nos han visto dar y ser dadivosos. Nuestro dar baja mientras que nuestra prosperidad aumenta. Y lo peor de todo es que nuestros hijos están dando menos, que lo que damos nosotros a su edad. Y Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Hermanos, muchas veces no es que no podemos dar más, y no porque estoy diciendo, ¿verdad? No soy como esos que están en la televisión, tú manda ahorita $100 y va a haber bendición en tu vida, ¿verdad? Y te voy a bendecir un trapo y te lo voy a mandar y vas a ver, ¿verdad? Milagros en tu vida. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que debemos de amar a Dios y decir, Señor, igual como yo amo a mi novia y quiero dar porque la amo y le quiero dar con sacrificio y quiero nomás ser rico para con ella, para dar en abundancia. Dice, ¿cuánto más Dios?
Y que debemos dar porque amamos a Dios. Y no es que le estoy tratando de sacar a nadie nada aquí. Y no porque yo estoy buscando un carro nuevo. Lo que estoy diciendo es que Dios se encarga, ¿verdad?, de ver del corazón de cada individuo. Y no quiero decir que Él te va a bendecir económicamente, porque hay bendiciones de diversas maneras, diferentes tipos. Pero va a haber un crecimiento en tu fe, en ver la fidelidad, la mano fiel de Dios en tu vida. A decir, mira, yo voy a dar este paso de fe. Y quizás, mira, comienza tu cheque, recibes tu cheque y aún en el principio no tienes suficiente para la renta. Y dices, ¿el diezmo o la renta? ¿Quién es primero en tu vida? Busca primeramente el reino de Dios. Y antes que digas, no, pues es fácil para ti, yo he tomado ese paso. Y sí da miedo. Pero dije, no, Señor, por fe. Por fe. Señor, yo creo en ti. Pero voy a creer, Señor. Y ahí temblando en la boca. Pero Dios nunca nos ha desamparado. Y hace unas semanas en la escuela dominical, cuando estábamos tocando este tema, había testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio de personas que cuando tomaron esos pasos de fe dijeron, Señor, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Que Dios se manifestó de una gran manera y hasta se nos terminó el tiempo para escuchar los testimonios. Y unas sonrisas y alegría que era increíble en realidad, a ver cómo era maravilloso la abundancia, la generosidad de Dios y la bendición de Dios porque su pueblo dio. Y no porque hemos visto, ¿verdad?, un aumento nosotros necesariamente aquí. Porque en realidad yo ni me doy cuenta de quién da y quién no. Pero estoy diciendo que nomás a ver la bendición de Dios en su corazón, eso es lo que necesita cada congregación para que sea una congregación madura. Ser una congregación dadivosa que da, porque es cuando recibe mayor bendición de parte del Señor y hay gozo y alegría en su corazón. Y cuando una congregación tiene gozo y alegría en su corazón, buenas cosas suceden. ¿Por qué? Porque el pueblo puso primero a Dios y dio por fe. Y quizás es tiempo que comiences a ver la mano de Dios en tu vida. Y la razón que no lo has visto porque no has tomado pasos de fe en tiempo ya. Porque cada vez tienes razón tu justificación acerca de por qué no puedes dar otra vez esta vez. Y si nos comenzamos a ver alrededor de nuestra vida y departamento, vamos a ver cosas que podemos hacer a un lado y excluir de nuestra vida para poder dar a Dios y comenzar a diezmar si es que no estamos diezmando. Quizás no ir a las hamburguesas tan seguido. Quizás no comprar, ¿verdad?, esos muebles. Yo no sé. Quizás ir a la segunda más seguido. Sí lo dije. Quizás usar sus zapatos hasta que se gasten. Yo no sé. Sería algo nuevo para muchos, pero comenzar a dar y ver la mano fiel de Dios, porque pusieron a Dios primero. ¿Sabe lo que sucedió con ese pueblo de Israel? Que era un pueblo que renegaba y se quejaba. Cuando leemos esta historia de que Moisés tiene que decir, ya no lo hagan. Era un pueblo gozoso en ese momento. ¿Por qué? Porque estaban dando. Yo no sé cómo está tu corazón, pero quizás necesita que ablandarse un poquito y deja que Dios lo ablande. ¿Por qué no comienzas a dar? ¿Quién sabe lo que Dios hará en tu vida? Y dejarás de poner tus ojos y tu vista en lo equivocado y comenzarás a poder ver a Dios con más claridad en tu vida, decir, esto es bueno, esto es bueno. El diezmo es el principio solamente. El Espíritu Santo puede hacer mucho más. Toma ese paso, comienza con el diezmo porque es de Él. Y de allí sube para arriba. Y vas a ver que Dios es fiel. Y Dios es bueno. Y tú vas a dar testimonio de lo bueno que ha sido. Pero todo comienza con tu corazón. Sean más importantes que Dios. Vamos a orar.